Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast más de Vive la Música. Mi nombre es Alejandro Chávez y el día de hoy les quiero hablar acerca de una gran pelea, un gran debate, el analógico versus el digital. Y vamos a hablar de esto, así que comencemos. Analógico y versus digital, ¿en qué? Lo podemos comparar desde diferentes puntos de vista, como puede ser desde la grabación, o sea, desde el tema del audio profesional, de cómo se graba, cómo se mezcla y todo, analógico versus digital, como también podemos comparar en los medios ya de reproducción, analógico versus digital, por ejemplo, en los CDs versus los LPs. Así que vamos a ver esto primero. ¿Qué sucedía antes? O qué es un, mejor dicho, qué es una representación analógica. Es tal como, o sea, es una representación continua de una señal que es lo que vamos a estar escuchando. A ver, por ejemplo, tenemos una señal eléctrica que va a mover un parlante. Y eso lo vamos a nosotros a escuchar. El movimiento de esa señal eléctrica que mueve el parlante. Entonces ahí estamos hablando de un dominio analógico. ¿A qué voy con esto? Por otro lado tenemos los discos de vinilo en donde la aguja va siguiendo estos surcos y que en realidad son la misma representación análoga, tal cual, no hubo una conversión. O sea, lo, lo que captó el micrófono se transformó en esto en energía eléctrica. Eso hizo mover, eso hizo que se grabara, eso se grabó en el disco y eso va reproduciendo un movimiento como tal. No hubo una transformación a ceros y unos que sería el dominio digital, para que me entiendan de mejor manera. Entonces, ¿qué es el dominio digital? Es una representación discreta, no continua, de una forma de onda. O sea, entiéndanlo así, que si nosotros tenemos en el mundo continuo, tenemos todo esto, una onda completita. En el dominio digital lo que vamos a tener es una representación con ceros y unos de esa forma de onda. Con lo cual nos vamos a intentar acercar, pero en vez de ser una cosa así continua, va a ser algo así. Más escalonado para poder, porque es o 1 o es 0, o hay un valor o no hay un valor. Este es un dominio discreto. Lo que hablamos en el digital, o sea, digital, dígitos, ya por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? De que no es una representación tal cual, o sea, no es, siempre le va a faltar algo de información al dominio digital, lo cual puede ser bueno, puede ser malo, pues veamos. El dominio digital, tanto se ha hablado de que no, que el analógico es mejor, pero otros dicen no, pero es que mira, el digital es mejor en esto. Y aquí nos metemos ya en el mundo del audio profesional, de la grabación, en donde podemos ver que el audio análogo, pues si bien es la forma continua de onda, cada vez los sistemas digitales van por decirte, tomando estas fotos de esta representación de la onda y los escalones son cada vez más chiquitos. Por explicarlo de una forma súper simple, o sea, que se acerca más a la forma de onda continua. Entonces, cada vez esto se va acercando más y se parece más al... Pero nunca va a poder ser 100% igual. Por más... Siempre va a ser una aproximación. Entonces, esto puede estar bien, está mal. La pregunta es, ¿alcanzamos a escuchar la diferencia? Sí, no. Y ahí es en donde está el gran debate. De si escuchamos la diferencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Si vale la pena o no vale la pena. Porque, por ejemplo, en la grabación ya en medios digitales,
por ejemplo, teniendo una interfaz que nos va a convertir, nos va a discretizar esta señal continua, o sea, lo que estoy emitiendo en ese momento con el micrófono, va a viajar por un cable, por ese cable, una señal eléctrica que va a entrar a mi interfaz y esta se va a encargar de convertirlas en unos y ceros. Y entonces, esta señal, si dependiendo de la frecuencia muestral a la que trabaje y todo lo demás, va a ser más parecida o más, va a intentar asemejarse más a la realidad, o sea, a lo análogo, a lo que tenemos acá. Pero tiene una gran ventaja que no tenían los medios antiguos, por ejemplo, grabar en cinta magnética. Y es que el ruido, y digámoslo ventaja entre comillas, porque el ruido que tenemos ahora es bajísimo. O sea, ponte a escuchar una canción de los años... Bueno, o sea, aún si bien se graba en cinta, muchos graban en cinta, porque así lo prefieren, porque les gusta. Puedes escuchar canciones antiguas y hay un cierto ruido por ahí de la grabación en cinta. Y bueno, que en el digital ya no hay. Entonces se empezó a decir de que, no, es que esto es un poco más estéril, más pulcro, pero le quita esa magia. Y te la compro, está bien, hasta cierto punto, está mal hasta cierto punto. Y como decía un ingeniero, es que llevamos tantos años escuchando ese ruido que nosotros necesitamos ese ruido. Entonces, si no lo tenemos, suena extraño no tener ese ruido. Wow, vaya, increíble, o sea, ver esto y de verdad muchas veces se busca este ruido, pero fíjense, tenemos otras posibilidades con este digital, por eso no es que lo quiero decir de que es malo. Además que logró abaratar costos. O sea, ahora puedes hacer una grabación en tu casa o en un estudio, en un project studio, un recording studio grande, un home studio, qué sé yo, y son mucho más baratas que las grabaciones antes. Porque imagínate el costo de la cinta. A ver, ¿cuánto costaba una cinta? Y si se equivocaban, ¿qué tocaba hacer? Regrabar la cinta. Pues bueno, si bien habían varios canales, todo eso, pero digamos de que volvías a grabar encima, perdiste la toma anterior. Y te quedabas con la toma que era, ¿no? Con la final. Y entonces volvías otra vez a... Y entonces si el músico no sabía muy bien, lo cual por eso digo es una ventaja, o quizás no, tenía que llegar súper bien practicado y todo para hacerle una toma y ya y quedó. Porque cada vez que tú usas la cinta se va desgastando. O sea, no es que la puedes usar infinitas veces, porque a la larga esta cinta va a estar moviendo este campo, o sea, mediante un campo electromagnético va a estar moviendo estos... Se me fue la palabra. Pero prácticamente se va a ir polarizando, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto de tanto grabar, regrabar, o sea, borrar y ordenar todos estos dominios, o sea, todo esto, toda esta cinta, reordenarla, por así decirlo, y volver otra vez a grabar y volver otra vez a limpiar y otra vez se está afectando se está afectando todo el rato por un campo electromagnético, y obviamente va a haber un desgaste y la cinta no va a rendir igual y no la puedes usar un sinnúmero de veces. Entonces, ¿qué te toca hacer? Comprar otra cinta. O bueno, esa es la cinta que quedó de la grabación del disco y guardas esa cinta y otra cinta y otra cinta. Entonces, son costos a la larga.
Y después, ¿cómo almacenas esas cintas? Si bien ahora lo que tenemos es esto, y que yo ya llevo por ahí como 3 discos duros, pero es esto, o sea, tener discos duros que vas guardando la información aquí, la vas respaldando y vas guardando esto. Si bien muchos dicen sí, pero es que date cuenta lo frágil que es esto versus la cinta, y hasta cierto punto sí quizás se pueda conservar mejor las... Bueno, depende de factores ambientales, más que nada. Ahora, bueno, si bien podemos esto para poder esto guardar y tener mayor mayor protección, lo podemos tener duplicado en 2 discos duros en diferentes lados. Qué sé yo, si me vienen a robar el estudio, que no se roben esto. Y tener una copia en la nube, por ejemplo. Ya hablamos de seguridades increíbles de datos. Que versus en una cinta, se te pueden robar la cinta, sería una opción. O la otra es de que se te dañe por la humedad, por ejemplo. Entonces, es como algo a tener en cuenta ahí. Entonces, ese es un gran beneficio del digital, que no podemos por eso, o sea, rechazar el digital, y creo que gran parte de la gente lo ha entendido y por eso es que graba en digital. Y qué sé yo, y utilizan la cinta, sí, la utilizan, pero para otras cosas, como para pasar ya lo que está grabado, que una sola, y darle esa textura a la cinta, se utiliza eso. Y quizás tenga un poco más de lógica, más que nada por los presupuestos que se manejan en la actualidad, ¿no? De lógica por ese lado. Y bueno, entonces, ¿y en qué más podemos comparar de los beneficios del digital y del analógico? Y lo podemos comparar aquí en el tema de los plugins versus los equipos análogos. Y ahí sí difiero bastante del digital, porque si bien es mucho más accesible, y es algo que me encanta del digital, accesible en cuanto a precio, ¿no? Porque te compras un compresor, un 1176, capaz unos 1500 lo encuentras, unos $1000. Y versus un plugin que te estará costando unos $300. Un buen plugin, no sé, o incluso menos. Y no estoy hablando de piratear, ojalá no lo hagan. Y voy a tener un episodio acerca del pirateo y por qué está mal y cómo nos afecta. Pero bueno, entonces tú te compras el plugin y lo puedes usar en todas las pistas que quieras. Versus que el otro tienes un solo 1176. Lo cual, otra vez repito, es relativo, es bueno y malo. ¿Por qué? Porque tendemos a... Y también te abre la brecha a gente que todavía no sabe ocupar esto al máximo y poner el compresor por todo lado y en todas las pistas, y porque ya y en vez de beneficiar a la música muchas veces le estamos afectando. Versus que si conocemos ese equipo, le vamos a sacar el mayor provecho. Y quizás no lo utilicemos en todos los canales, sí, pero mediante envíos o cosas como estas. Entonces, son unas ventajas por otras. Pero hay algo que te da ese equipo análogo, y es el que si lo ocupas, intenta hacer un recall. O sea, se hacen, pero date cuenta el tiempo que pierdes, el tiempo que... Si es que lo queremos manejar tal como lo manejamos en el digital, que es abrir la sesión otra vez y ya está. Entonces, ¿qué te hace hacer el análogo? O sea, la periferia, los equipos, es estar seguro de lo que estás haciendo. Y simplemente ir printeando cosas o hacerlo desde la grabación y estar seguro. Y hacerlo y no cometer el error. O sea, o cometer el error al inicio y aprender. Y ya después con el tiempo también puedes cometer el error y ver cómo le sacas, o cómo intentas arreglar eso, o capaz te da una estética diferente. ¿Qué pasa en el digital, en los equipos, en los plugins? Es que dudamos demasiado, y lo pongo y me incluyo porque también a veces dudo mucho de,
lo estoy haciendo bien y vuelvo a abrir la sesión y otra vez y cambio el parámetro y esto otro, porque a veces uno no está seguro producto de que tienes la posibilidad. Ahora, que si vale la pena o no comprarse un equipo, bueno, eso te lo dejo a ti. O sea, si en realidad te vas a comprar el equipo es porque ya estás seguro. Esto ya te lo has planteado un montón de veces y tienes la respuesta, que son respuestas personales de cada uno. Por ejemplo, muchos dicen, sí, es que el sonido no es idéntico. Pues sí, no es idéntico, pero también ¿por qué va a ser idéntico? A ver, porque es una emulación, pero capaz sí, o sea, y mejor dicho es diferente. O sea, le puedes encontrar las diferencias, pero diferente no siempre significa malo. Puede ser diferente, pero como planteaba el otro día, un ingeniero estaba viendo una masterclass que decía, sí, yo sé que es diferente, pero me doy la forma de llegar al mismo sonido. O sea, sé qué tan diferente es porque he trabajado con esos equipos muchísimo tiempo. Y tanto así que me doy la vuelta y cómo llego a ese sonido que busco. O sea, utilizo una estrategia diferente, nada más. Y ocupo los beneficios y me voy a otro país y abro mi laptop y tengo ahí los equipos. Y bacán, o sea, y puedo mezclar en otro lado. Y cosas como esas. Entonces, hay que entender de que no es ni mejor ni peor, es diferente. Tiene sus beneficios, tiene sus contras. Yo, personalmente, lo que me gusta es tener un setup híbrido. Si puedo tener un compresor, mando, y como no tengo gran cantidad, pues mando las cosas por un auxiliar, hago paralelos, o grabo con esto. Incluso muchas veces he llegado hasta grabar con los plugins puestos de mi DAW y que quede eso grabado ahí tal cual para asegurarme o ya conseguir el sonido desde ahí. Y punto. Y cometer el error y arriesgarme. Entonces, como les repito, no es ni mejor ni peor. Siempre y cuando, ojo, y aquí hay un gran pero, cuando tengamos equipo de buena calidad. Bueno, como siempre, ¿no? Porque también había máquinas de cinta de no tan buena calidad y siempre ha habido, o sea, cosas de estas y micrófonos de mala calidad y todo eso. Pero porque los problemas de este digital se empiezan a encontrar en los equipos de muy baja calidad, por ejemplo. Y eso te vas a dar cuenta conforme pasa el tiempo, mejores tu oído y todo lo demás. Problemas con el reloj. El, el heater y todos estos problemas digitales. Y tú si lo empiezas a escuchar con la interfaz y escuchas esos ruidos digitales, esos problemas, de repente y dices, ahí pasa algo, vas a ver la forma de onda y tenía algo ahí medio extraño, algo que no hizo bien la representación. Y sí, esto pasa con los equipos de más baja calidad, o sea, porque no vamos a decir que una buena interfaz con que tenga un buen reloj y unos buenos conversores, todo esté pasando esto. Y es eso. Pero hay una reflexión más que te quiero dar y que la veo súper, pero súper importante. Y es que si te das cuenta o no te das cuenta. Porque cuando te das cuenta, ahí vale la pena que hagas la inversión en el otro equipo. Porque si no te estás dando cuenta, pues de qué vale que inviertas en el otro equipo. Prácticamente vas a estar gastando dinero porque no te das cuenta. Y tú vas a llegar a las respuestas que yo en algún momento me hacía, ¿valdrá la pena tal micrófono? ¿Valdrá la pena tal cosa? Esos monitores, todo. Y me hacía la pregunta, y si me hacía la pregunta, aún no tenía la respuesta. Y es como que le preguntas a alguien, oye, ¿vale la pena comprar eso? Y le dice, creo que no vale la pena, porque si me estás preguntando eso a mí, es porque todavía no lo tienes que comprar. Porque cuando ya te respondes y tienes eso, necesito eso por tal cosa, y estás seguro de esa decisión, ahí es cuando tienes que comprar, porque ya zafaste todas esas dudas. Otra de las cosas
que veo de los problemas de los plugins es de que al tener tantos y al ser de más fácil acceso que versus los equipos, ¿qué sucede? Que no hay la costumbre de leer el manual, por ejemplo. Un gravísimo error. Porque si tú tienes un equipo que te costó $1,000, $2,000, $3,000, pues te lees el manual y le sacas el máximo provecho. Pero si te costó menos porque te venía un paquete y te vino cantidad de plugins, no te lees el manual y no le sacas el máximo provecho. Un grave error. Entonces, esto lo puedes solucionar leyendo el manual, así de simple, sí. Pero son cosas que pasan y es como a tener en cuenta en esta comparación. Y bueno, aquí voy a contestar un par de preguntas y no te olvides de suscribirte al canal. Recuerda que este podcast está tanto por YouTube, ahora también está en Facebook disponible, en Spotify, y pronto lo voy a empezar a subir a otras plataformas como Apple Podcasts o Amazon Podcasts y otras más de podcast que hay. A ver, vamos a ver preguntas. Estas son preguntas que se hace bastante la gente porque aparecen en las búsquedas de Google. Y es de que ¿es mejor el digital que el analógico? Y bueno, ya sabes la respuesta. Depende. Cada cosa te da cada mundo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y más que preguntarte en si puedes conseguir con los plugins lo que consigues con el equipo, sí lo puedes conseguir, solamente tienes que tener una estrategia diferente y saber a lo que quieres llegar. Y más que nada, el secreto es tener la claridad de lo que quieres lograr. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los instrumentos musicales analógicos? A ver, versus una librería de VST, hay sus diferencias, pero ahora en la actualidad, ya con los equipos las computadoras que tenemos y lo que pueden representar, ya no se escucha ese sonido, porque además tenemos la posibilidad de samplear y todo. Ya no se escucha ese sonido digital que teníamos antes. Antes sí se escuchaba una gran diferencia. No, eso es un sonido digital, y ahora escuchas, dice, pero eso es real, tal cual. Y sí, y muchas de las librerías o de las cosas que escuchamos son parte librería, parte grabación. Pero ojo, aquí, cuando hablamos de grabación, pues sí puedes escuchar la diferencia de la librería. Sí, muchas veces escuchas la diferencia de la librería. No digo que esté mal, te va a servir para ciertas cosas, para otras no te va a servir tanto, pasa. Y bueno, ¿qué te da el tener, mejor dicho, el grabar ese instrumento análogo? Te da algo que no te da el digital, y es la imperfección. Así como lo escuchas, esas imperfecciones son quizás lo que te hace esa magia. Por ejemplo, el pasar por las consolas, cosas como el crosstalk, que por ejemplo podría ser considerado o es considerado un error, por así decirlo, cuando está muy elevado el volumen de un canal y se pasa al otro. Igual pasa en la cinta. Sí puede ser un error, pero te da una cierta sonoridad. Y quizás buscamos ese error, que se pase un poquito de un canal al otro. Le da esa cohesión en la mezcla. Esos errores son los que buscamos. O por ejemplo, vas a sumar por una mesa, y si bien ya calibraste la mesa y todo, que te dé 0 y eso, y están todos los canales iguales, están iguales entre comillas, se comportan diferente cada uno, y ahí es donde se le siente esta abertura en la mezcla y esta diferencia. En la larga son esos errores. Así que ahí tienes como una de las grandes diferencias. ¿Cómo se convierte el audio a digital? Bueno, esto es un proceso que lo hace la interfaz de audio.
en donde va a estar tomando las muestras, va a estar tomando muestras cada cierto tiempo de la onda que le llega. Entonces está tomando una muestra aquí, cuando está más arribita, si tenemos si tenemos una forma de onda sinusoidal, en un momento toma esa foto, después toma la otra foto cuando está en otro punto de la onda y después toma la otra foto y así va discretizando la señal. En breves rasgos, no son fotos como tal, pero para que se entienda de cómo va discretizando esta señal. Y bueno, había otra pregunta. ¿Vale la pena comprar periferia análoga? Pues yo te diría que sí vale la pena. Sí, vale bastante la pena, pero siempre y cuando sepas lo que quieres obtener y los pros y los contras de eso. Por ejemplo, un contra son los recalls. Otro contra son que vas a tener un compresor y si compras un plugin vas a tener el compresor para todos los canales, o sea, vas a tener muchísimos compresores del mismo. Es otro problema. El mantenimiento, consumo energético. Sí, son varias cosas. Ahora, beneficios. La seguridad que te da el ocupar ese equipo análogo, sí. El que vas a conocerlo de mejor manera. Un sonido diferente. No digo mejor ni peor, diferente. Aparte que es más sexy tener la periferia análoga que versus llegar con una sola computadora, ¿no? Como que se ve mejor, ¿no? El tener todos los equipos, y a todos nos gustan los equipos. Pero no está ni bien ni mal, es diferente. Y cada quien llega a ese sonido, cada quien le va a servir mejor unas cosas que otras. Por ejemplo, si eres un ingeniero que se la pasa viajando y tiene producciones en un lado y en otro, pues tener los equipos como que no tiene mucho sentido para ti. Pero si te llegan producciones por internet para que mezcles y todo y estás siempre en tu estudio, pues ahí tiene un poco más de sentido, ¿no? Así que esto es personal. Cada quien sabrá cómo llega a ese destino de diferentes maneras, pero llegará. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse al canal si me están viendo en YouTube o de seguirme si están en Spotify. Nos vemos la próxima. Esto fue Vive la Música.